En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? Carlas. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Hoy muy empezamos el último mes del año y en este repaso diario que hacemos a la historia, oye, pues como vienen fechas navideñas de fraternidad y de alegría, al menos sobre el papel, vamos a abrir diciembre con una de barbaridades, Sí. aunque sea por compensar un poco, ¿no? De la larga lista de atrocidades que podemos cometer los seres humanos, la decapitación, lo de cortar la cabeza a alguien, bueno, eso no está mal. Yo creo que no está mal. Bueno, no está mal. Quiero decir Explica que eso. Vale. Pero, ya coger esa cabeza y exhibirla en público para acojonar al personal, ostras, eso Sí, ya sí. es de una categoría incluso superior. Vale, pues eso es lo que hicieron los españoles con algunos líderes independentistas mexicanos que luego han pasado a la historia como héroes, claro. Bueno, como mártires, yo diría, pero en fin, como héroes. Mártires, sí, Como sí, héroes, sí. sí. Es que este asunto de las cabezas de los héroes mexicanos lo habíamos dejado ahí colgando. Sí, que está Sí, buscando. Sí. pues vamos a Sí, descolgar sí, el sí, asunto, sí. el asunto y las cabezas, que también estuvieron colgadas. Y si hablamos de ello hoy, 1 de diciembre, no es casualidad, es por lo siguiente. A ver. Desde 1924 y hasta el año pasado, o sea, justo se cumplían 100 años, todos los presidentes de México hacían su toma de protesta, que a muchos les sonará raro esto de Ujú, protestar, es raro, pero sí. ahora lo explicamos, hacían su toma de protesta, digo, asumiendo el Poder Ejecutivo de la República los días 1 de diciembre, siempre. Y digo también bien, presidentes, que no presidenta, porque la primera presidenta Ujú. que ha tenido México Claro. también ha sido la Es primera ahora, en un sí, sí. siglo en hacer su toma de protesta el 1 de octubre, que lo hizo el año pasado, no el Ujú. 1 de diciembre. No ha sido así por romper la norma ni porque ella sea más chula que nadie. Es que previamente a su elección se había cambiado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se decidió que el cambio de poder presidencial y la toma de protesta se hiciera el 1 de octubre y no el 1 de diciembre. Bueno, esto daba igual, fuera presidente, hombre, mujer, gato o gamusino, daba lo mismo. Y como teníamos pendiente hablar de aquella manía española en el siglo XIX de ir cortando cabezas a todos Sí. los independentistas mexicanos que pillaran, pues he pensado que estaría bien hacer hoy, 1 de diciembre, recuento de cabezas. Ay amor, somos gentes de mala cabeza. Si nos diéramos vida por vida y la vida nos diera un reproche, buscaríamos el sol sin envidia para hallar la ternura en la noche. Ay amor, yo te causo dolor, tú me causas tristeza. Ay amor, somos gentes de mala cabeza. Oye, antes de contar cabezas, sean buenas o malas, oye, expliquemos lo de la toma de protesta. Sí. Que será como decir toma de posesión, ¿no? Eso, Me sí, es imagino, lo mismo, pero, sí. pero ¿por qué protesta? A diferencia de lo que ocurre en otros países, cuando un presidente de los Estados Unidos mexicanos toma posesión, ni jura, ni promete, ni aparece Dios por ninguna parte, ni mucho menos tienen la novela bíblica estorbando por allí. Que nunca ha entendido que hace un libro lleno de mentiras y fantasías en actos tan serios y tan solemnes. Es inconcebible. Cuando un presidente o presidenta toma posesión, en México dice lo siguiente: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente, bla, 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 bla. Sí. La primera constitución que tuvo México tras conseguir su independencia fue la de 1824. Y en ella, pues por las malas influencias españolas, se declaraba que la religión del país, abro comillas, A ver. es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. Claro. Por aquel entonces los presidentes estaban obligados a jurar por Dios y por los santos evangelios. Pero en 1857 hubo que elaborar una nueva constitución porque México decidió la separación Iglesia-Estado. Ujú. Fíjate qué modernos, ¿eh? Sí, sí. Mucho más que nosotros, que estamos todavía en la Edad Media. A partir de ahí, los presidentes juraban el cargo, pero ya habían volado las referencias a los evangelios, a Dios y a la madre que lo parió.
Llegaron después las conocidas leyes de reforma, muy importantes en México, 1860-61, con las que se le fueron poniendo coto y freno a la multinacional. Se nacionalizaron sus bienes, se prohibió que cobraran a los pobres, que canallas que cobraban a los pobres, se dejó de mantener a curas y monjas, se cerraron monasterios, conventos, cofradías y demás sedes de la secta. Ahí se acabó la sopa boba. Y a partir de ahí también se eliminó lo de jurar. Desde entonces el cargo se protesta. Ni se jura ni se promete. Que no, a nosotros nos suena extraño porque solemos entender que protestar es quejarse de algo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya vemos que tiene más acepciones la palabra, ya está. Claro. Sí. Esto lo explicaría mejor Isaías. Seguro, sí, seguro. Isaías lo explicaría muy bien. Se lo dejamos ahí puesto en suerte por si habla de protestar. Pero en realidad la primera definición de protestar que aparece en el diccionario es declarar o proclamar un propósito. O sea que protestar el cargo está perfectamente dicho porque protestar es sinónimo de prometer. Y como el 1 de diciembre ha sido durante un siglo y hasta el año pasado el día que los presidentes mexicanos protestaban su cargo, hoy vamos a contar por qué los españoles cortaron tantas cabezas a los mexicanos por protestar, entendiéndolo esto en su acepción quejica y disconforme, que creo que es la cuarta acepción que tiene. Y cuando dije que teníamos que hablar de cabezas mexicanas, porque tenían mucho recorrido, también lo dije en su sentido literal. Los españoles, cada vez que fusilaban a un revolucionario durante el proceso de independencia de México, lo primero que hacían era decapitarlos. Y eso hicieron con el cura Hidalgo. El cura Hidalgo. Miguel Hidalgo. El que dio el grito de Dolores desde el púlpito. El que dio inicio de alguna forma oficialmente a la revolución. Sí, ese ¿no? es el grito de Dolores, es lo que da diciendo, venga, todos a una. Ya contamos su historia hace unas semanas. Se bajó del púlpito, colgó los hábitos y agarró un fusil. Su aventura revolucionaria duró un año. Los españoles lo trincaron y lo fusilaron en la ciudad de Chihuahua, que mira que en este caso no tengo claro qué fue antes, si el perro malas pulgas o la ciudad. Pues no te puedo ayudar ahí. No. El caso, yo supongo que sería antes la ciudad. Digo el perro, o no lo sé. El caso es que días antes de fusilar a Hidalgo, los españoles habían fusilado también a 3 de sus colegas revolucionarios, muy famosos allí, a Ignacio Allende, a Juan Aldama y a Mariano Jiménez. El paso siguiente fue decapitar los 4, enterrar los cuerpos y exponer las cabezas guardadas en jaulas. En jaulas. ¿Es bonito o no es bonito? No. A México les descabezaron a muchos héroes, aunque también es cierto que acabaron siendo héroes porque los descabezaron. Claro. Me remito a lo que ha dicho al comienzo, ¿no? Que lo de exponer las cabezas se entiende que era para intimidar, ¿no? Para que supieran lo que les esperaba a los independentistas y si porfiaban en el empeño, exactamente. ¿No? A ver, no es que los españoles inventaran el método, pero sí, lo de cortar cabezas y exponerlas, la verdad es que era vistoso y efectivo. Es un mensaje. Sí, pero es colorista, es sobre todo colorista. El cuerpo de Miguel Hidalgo fue enterrado en el mismo sitio de la ejecución, pero el destino de la cabeza era Guanajuato, para ser encerrada en una jaula junto a las otras 3 cabezas de sus amigos revolucionarios. Pero antes de esto, las cabezas tuvieron su particular periplo. Fueron conservadas en sal para que aguantaran un peregrinaje por Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara. Se trataba de que todos las vieran, bueno, pues para que potenciales revoltosos supieran lo que les esperaba si protestaban. Meses después, las cabezas viajeras fueron colgadas, cada una en su jaula, de las 4 esquinitas de la Alhóndiga de Granaditas. Granaditas está en Guanajuato y era el lugar del primer triunfo de Hidalgo. Entonces dijeron, pues aquí vamos a colgar las cabezas. Cada cabeza en su jaula, pues para que no se escaparan, deduzco. Al lado de cada cocorota había una placa de bronce con el apellido de cada uno y otra placa grande que decía: las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, insignes facinerosos y primeros caudillos de la Revolución, que saquearon y robaron los bienes del culto de Dios y del real erario, fueron causa de todos los desastres, desgracias y calamidades que experimentamos y que afligen y deploran los habitantes todos de esta parte tan integrante de la nación española. ¡Viva España! Hostia. Oye, y después de la gira del Cabezas Tour, en algún momento las descolgaría, ¿o no las llegaron a descolgar nunca? No, estaban asquerosas, sí, las descolgaron. Las descolgaron 10 años después, estuvieron 10 años al fresco. En 1821, cuando se consumó la independencia de México, ahí las descolgaron. Las enterraron de momento hasta ver qué hacían con ellas, porque algo había que hacer. Ese cura había empezado la bronca independentista mexicana y fue el que además prendió la mecha de las independencias americanas. Hombre, había que pensar algo grande. En 1823, el Congreso declaró a Miguel Hidalgo padre de la patria
y dijeron, a ver, hay que recuperar las 4 cabezas y llevarlas al altar de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Se llevaron las cabezas y los restos de varios héroes mexicanos más, pues para tenerlos todos juntos. José María Morelos también, Mariano Matamoros. Estos dos también eran curas, por cierto. Allí los curas que les salieron protestores. Sí, sí. Después de recolectar héroes muertos por todo el territorio, llenaron la Catedral de Héroes. Pero tanto héroe en una catedral, como que no. Bueno, es que No, en principio los héroes civiles lo que requieren son monumentos civiles, o debería, vamos, no. Eso, es que Parece eso, ¿no? es que eso pensaron Vale, ellos. vale. Entonces, ¿qué haces metiendo héroes en una catedral? Si es todo lo contrario. Y bueno, pues eso decidió el presidente Antonio López de Santa Anna en 1843. No sé si recordarás este tipo, hablamos de él hace tiempo, hace 4 años. Este fue presidente del país 11 veces y fue el que organizó un funeral de Estado a su pierna. A su pierna, sí, de eso sí me acuerdo. Sí, Sí. pues una historia divertidísima. Bueno, este tipo ya con esto del funeral de Estado a su pierna es un excéntrico que no paraba de tener ideas de bombero. Pues este fue el que ordenó construir un monumento a los héroes de la independencia justo frente a la Catedral Metropolitana de México, que todos hemos visto en la tele, si no en directo en la tele. Es esa inmensa plaza con esa inmensa bandera de México que está ahí en gigantesca, ¿no? Pero el monumento nunca se terminó. Solo se llegó a poner el zócalo, Ahí está. la base del monumento, y ahí se quedó empantanada la obra. Así que el que no lo supiera ya lo sabe. La inmensa plaza de la Constitución de Ciudad de México, todo el mundo la conoce como la Plaza del Zócalo, por claro. el zócalo que se supone iba a sustentar el monumento que nunca se hizo. Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Oye, Nieves, ¿y qué hicieron con los héroes? Pues los dejaban ahí sí, esperando, los ¿no? dejaron esperando en la catedral y pensaron una nueva ubicación para el monumento. Todo el que haya ido a Ciudad de México, en otra gran plaza, en México todo muy grande, pues en una gran plaza habrá visto seguro un pedazo de columna gigantesca con un ángel muy dorado arriba del todo, que lleva el ángel una corona de laurel en una mano. Bueno, pues esa es la columna de la independencia, a la que nadie llama columna de la independencia porque todos la llaman el ángel. Las autoridades se empeñan en poner nombres a las cosas, claro, y luego la gente va a su bola. En 1925 trasladaron allí a los héroes. Un batiburrillo, me hace ahora 100 años que fue el traslado. Fue un batiburrillo de 14 héroes a los que estuvieron honrando durante 90 años, hasta que en 2010, entre los actos del bicentenario de la independencia de México, decidieron poner un poco de orden en el batiburrillo y exhumaron a todos los héroes para estudiarlos e identificarlos. Y bueno, que en fin, algún susto ya sabían ellos que se iban a llevar. ¿Pero las cabezas estaban o no? Sí, las cabezas estaban. Vale, vale. Y a esas estaban perfectamente identificadas porque además de estar hechas polvo por los 11 años que estuvieron a la intemperie, colgando en las jaulas, al menos alguien tuvo la precaución, cuando las descolgaron, de grabarles la inicial en la cocorota. Ponía la H de Hidalgo, la A de Aldama, la X identifica el cráneo de Mariano Jiménez y otro cráneo tiene las siglas AE de Allende. El resto de los huesos, tal y como escribió un cronista en 1925, están colocados en la más admirable y fraternal confusión. Qué buena frase. Sí. Qué buena frase. Sí, que bueno, es una bonita manera de decir que el desbarajuste era monumental. De entrada, los huesos atribuidos al admirado héroe Mariano Matamoros han resultado ser de una chica, de una mujer. Ostras. Bueno, lo malo es que los de otro prócer de la patria han resultado ser de un venado, que esto ya es peor. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Refugiémonos en el valor del simbolismo. Y no vayamos a Qué más. buena frase también. Y no ahí está. Mañana más, Nieves. No, mañana no. Ni mañana ni el pasa. miércoles. Ni porque mañana hay ni pasa. fútbol. Fútbol. 2 días seguidos de fútbol entre semana. Nada, Te qué veo- bien os lo vais a pasar. No, te veo entusiasmada. Pero el jueves 4 volvemos. Ahí estaremos. Con Acontece que no es poco. Venga, un beso. Gracias, Carlos. Gracias. Por eso aún estoy en el lugar de siempre,
en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidó otra vez que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez que solo yo te quise.